Hola, soy Juan José Cardona, profesor de la Universidad ICES y del Departamento de Ingeniería Industrial. En este conjunto, en conjunto con el Centro de Recursos para el Aprendizaje, vengo a compartirles mis experiencias sobre el aprendizaje basado en problemas y en particular organizado por proyectos. Este es el quinto video de una serie de videoconferencias sobre docencia universitaria. Si yo les dijera que deben diseñar un módulo espacial que pueda aterrizar sin que el pasajero, en este caso lo va a representar un huevo, sufra heridas, que para ello van a tener unos recursos que yo les daré, madera balso y cuerdas, y que tendrán un tiempo para lograrlo, ¿qué pensarían de ese desafío? ¿Y cómo creen que se podría usar en el aprendizaje? Este es un desafío conocido, usado en algunas escuelas de ingeniería o diseño. Es un reto y en general presenta al menos un problema. En ICESI era usado en el departamento de diseño hace un tiempo, no sé si todavía lo usan, y atraía un montón de espectadores a ver los resultados que ofrecían los estudiantes. Pero ¿cuál es el problema que se presenta ahí? ¿Y eso qué tiene que ver con el aprendizaje? Tómense unos segundos para pensar cuál es el problema. PBL o ABP, por las siglas en inglés o en español, aprendizaje basado en problemas o Problem Based Learning, se origina en la Universidad de Case Western en Estados Unidos y en la Universidad McMaster en Canadá, cada uno con enfoques diferentes, en la década de los 60. De ahí se desprende el enfoque holandés, el cual se basa en buscar el logro de unos objetivos de aprendizaje usando como punto de partida un problema. En este enfoque no es importante la solución del problema. Es decir, no es importante para el proceso de aprendizaje que el huevo aterrice sin romperse. Y en eso, por supuesto, no genera afectaciones en los logros de aprendizaje ni en las calificaciones. Lo que es importante son los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas. Un ejemplo de ello es usado masivamente en medicina, donde se analizan casos. Y es por eso que también existe una común idea de que PBL es estudio de casos, pero no lo es. Lo que debemos entender es que en PBL pueden haber o no casos, y que un caso puede tener o no un problema. Pero lo que siempre hay en PBL es un problema. Piensen en un caso empresarial, con la estrategia de casos muy usada en las escuelas de negocios. Ahí se puede contar una situación que ya pasó en una empresa donde pueden haber muchos problemas, pero en el caso no se está planteando ninguno. Y cuando se finaliza el caso, a los estudiantes tal vez se les pregunta qué hubieran hecho o se les pide que asocien alguna teoría con lo que sucedió en el caso, pero no les piden que resuelvan el problema. En PBL no necesariamente se les presenta esa teoría, ¿sí? Lo que sí se les presenta de plano es un problema escrito en un caso o no, pero se va a usar para intentar ser resuelto y en el camino generar un aprendizaje. En el enfoque danés, por su parte, se apoyó en los proyectos. De eso les voy a hablar en este momento. Y vamos a entender un proyecto como un conjunto de actividades que se articulan para conseguir un objetivo. Es de carácter temporal y cuando en Aalborg, Dinamarca, los utilizan los proyectos para solucionar problemas, intrínsecamente están aportando dos elementos adicionales. El primero es que se requiere trabajar colaborativamente. En el otro caso, no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Aquí se va a hacer trabajo en equipo. El segundo es que se van a enfocar no solamente al proceso, como les dije antes, sino que aquí va a ser importante el resultado. Y esto permite que se puedan traer problemas de contextos reales, incluso sin estar resueltos, que sean significativos y tener unas propuestas de implementación a esas soluciones, con pilotos incluso, y en algunos casos solucionar esos problemas. Entonces, ¿qué es un problema? Pues definámoslo de una manera simple. Vamos a tener muchas definiciones, pero quedémonos con esta en esta charla. Una situación no deseable que requiere ser resuelta o que requiere cambiar de estado, pasar de ese estado no deseable a un estado deseable. Y repitiendo la pregunta que les hice antes,
tómense otros segundos para pensar cuál es el problema que deben resolver estos estudiantes, estos que están viendo en el video, que están resolviendo, que tienen ese reto del huevo. Y una vez identificado el problema, la pregunta siguiente es, ¿qué se aprendió en el proceso? Y bueno, eso depende de cuáles eran los objetivos de aprendizaje que se han planteado. En este caso, los estudiantes, el profesor están ahí muy felices. Han hecho un lanzamiento. El módulo sufrió daños, pero se logró el reto que el huevo no sufriera problemas. Y ellos que aprendieron. Con este cuadro podemos entender un poco mejor esa distinción que existen entre los enfoques y lo que se busca aprender. Miren, se pueden tener problemas y no proyectos, que es lo que ven en el cuadrante inferior izquierdo, que es el caso holandés, el de los casos de medicina. Allí se puede trabajar en equipo o individualmente y, digamos, lo importante es el aprendizaje que se genera intentando resolver esos problemas sin resolverlos necesariamente. Se puede tener una educación sin proyectos y sin problemas, que es el cuadrante inferior derecho, como el ejemplo de la educación tradicional, clases magistrales o ejercicios dirigidos. Incluso aquí puede haber aprendizaje activo, pero sin necesariamente utilizar ni proyectos ni problemas. O se pueden utilizar problemas, pero pues con el enfoque de resolverlos y digamos problemas con baja complejidad, resolverlo mecánicamente y hacerlo muchas veces hasta adquirir la habilidad de resolverlo. Cuando se tienen proyectos sin problemas, que es el cuadrante superior derecho, ¿sí? Hablamos de seguir unas instrucciones establecidas para cumplir un objetivo. Y en el último caso, que es el enfoque ANES del cual les estoy hablando, vamos a tener problemas asociados a proyectos. En Albor esto lo llaman POL o Project Organized Learning, ¿sí? Y hay problemas y se organizan unos proyectos para resolverlos. ¿Por qué conseguir que el huevo no se rompiera podría configurarse como un proyecto? Y pues, mi respuesta es porque va a ser un esfuerzo temporal y vamos a dedicar unas semanas, unas clases para lograrlo, porque se hace para lograr un objetivo, que el huevo no se rompa, porque que el módulo aterrice sin que el huevo sufra daños, porque se hace a través de una serie de actividades. Habrá que hacer una investigación sobre física, sobre los materiales, habrá que diseñar primero el módulo, hacer algunos cálculos matemáticos, evitar que se gasten los materiales, habrá que diseñar en papel o computador, habrá que hacer pruebas o simulaciones, habrá después que construirlo, finalmente habrá que hacer el lanzamiento y probarlo. ¿Y allí qué aprenden los estudiantes? Como les decía, depende de los objetivos de aprendizaje. Se puede querer que aprendan la teoría de los materiales, se puede querer que aprendan sobre física, se puede querer que aprendan sobre trabajo en equipo, se puede querer que aprendan sobre administración de proyectos. En este caso en particular que les estoy mostrando, están aprendiendo sobre el método de diseño en ingeniería. Lo que es cierto es que van a aprender muchas más cosas de las que se han planteado en los objetivos de aprendizaje en ese proceso. Y que cada uno va a aprender cosas diferentes y algunos van a profundizar más. Por tercera vez, ¿cuál era el problema que tenían que resolver estos estudiantes? Cuando se trabaja con proyectos, los problemas se pueden clasificar dependiendo de los objetivos que se quieran alcanzar. Entonces, dependiendo del tipo de problema, ustedes pueden pensar cuál era el que estaba allí. En Albor los clasifican en 3 categorías y los van aplicando en el currículo dependiendo de la misma. Al comienzo de la carrera, los problemas son más definidos, requieren más supervisión, son de menor alcance y con tareas más específicas. Mientras que finalizando, hay mucha más autonomía e independencia por parte de los estudiantes, así también como créditos que les dan o horas de trabajo destinadas a realizar sus proyectos, como pasan en nuestros proyectos de grado, pero digamos que en su mayoría de materias es así. El primer tipo de proyectos, ellos lo llaman assignment projects, y en él tanto el problema como el tema y los métodos está definido previamente por el profesor. Yo como profesor sé cuál es el problema del reto del huevo,
Y así yo no lo haya hecho explícito, lo sé. Y también sé cuáles elementos teóricos se van a usar para aprender y sé los métodos que se utilizan para resolverlo. En mi caso particular, este es el tipo de proyectos con los que yo trabajo en ICESI. El otro tipo de proyectos lo llaman Subject Projects. Y en este tipo, desde el comienzo, están definidos los componentes teóricos o los temas y los estudiantes eligen un problema asociado a ellos. Ese es uno de los casos. El otro caso es que los estudiantes conocen cuál es el problema y a dónde se quiere llegar porque se los he dicho, pero los métodos para resolverlos no están tan claros y ellos tienen que buscar cómo resolver ese problema. Y ellos elegirían cómo llegar y yo no intervendría en ello. Los podría guiar, pero no intervendría. Finalmente, los proyectos tipo Problem Projects, que son los cuales en Albor terminan la carrera y los estudiantes inician con un problema, pero no está claramente definido. Tienen un marco, unos límites, eso sí, pero ellos deben analizar primero para establecer cuál es el problema, qué es lo que se quiere lograr, cuál es el objetivo. Y esos temas que tienen que utilizar los métodos tampoco se conocen. Depende de lo que definan, tendrán que buscarlos. Y aquí ser supervisor de este tipo de proyectos está más asociado con el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, con la orientación a la forma de solucionar problemas, pero el trabajo es más autodirigido. Es más, puede que se necesite más de un supervisor con conocimientos diferentes y con vistas diferentes para orientarlos a ellos. Y la evaluación la hace un jurado que no es ese supervisor. ¿Y cuáles son esos resultados que encontramos? Pues bien, este es un resultado de la materia que yo doy, que es distribución de planta de instalaciones. Este es el diseño de una casa autosostenible para enseñar a las comunidades agricultura. Estos son los renders y detrás de ellos hay un montón de cálculos que los estudiantes tuvieron que hacer para saber las dimensiones, cuánta gente cabía, por dónde se iban a mover. Tuvieron que aprender sobre reciclaje, sobre compostaje, sobre reutilización del agua o reutilización energética, sobre inversión para que esta casa en realidad, sobre teoría de la inversión para que hubiera una recuperación sobre ella, un montón de cosas adicionales. Pero mis estudiantes no siempre diseñan esto, a veces diseñan un consultorio ontológico, otras veces van a diseñar una veterinaria o una planta para fabricar brownies, dependiendo del cliente. En este caso, cada uno se responsabiliza por su aprendizaje y también se valen de la colaboración para aprender más y para lograr el objetivo, el resultado. Y en general se comprometen más cuando tienen que resolver algo, un problema para una tercera persona. Ellos resaltan que los ejercicios permiten crear un panorama más amplio, que hay una actitud del profesor frente a la clase a ayudarlos con el aprendizaje y no a darles una magistralidad, y resaltan las discusiones y las preguntas y la aplicación de los conocimientos, es lo que más resaltan, esa aplicación. Y bueno, finalmente para terminar con este abrebocas, que espero que los deje con más ganas de aprender sobre este tema y discutirlo conmigo, ahí está la pregunta. ¿Cuál era el problema? Con esta reflexión los dejo, les dejaré mis datos para que podamos ponernos en contacto y seguir hablando sobre este tema que en realidad me apasiona y quería compartirlo con ustedes. Hasta luego.